En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y esta nota tiene que ver con algo que ustedes, José, charlaban en Creo ayer, que vino el ministro de Seguridad, Pablo Cocochioni, a hablar de distintos temas. Uno de ellos fue esto de que los presos en las cárceles santafesinas puedan tener uniformes, algo que tuvo una amplia repercusión en el día de ayer, ¿no? Porque nos hace acordar a situaciones más vistas en las películas que en otra cosa, ¿no? Sí, era algo que le consultamos a Cocochioni. Creo que tenemos, si te parece, Cata, un fragmento para, si alguien no lo escuchó, poder volver a compartirlo. Esto dice el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe respecto a el uso de uniformes para los presos en las cárceles de Santa Fe. El sistema federal todavía trabaja con un paradigma totalmente distinto, que es del cual nosotros nos hemos alejado definitivamente, que es el de la ley de ejecución del año 96. Santa Fe tiene ley de ejecución propia, autónoma. El tema del color es por motivos de visualización y segmentación de la población penal. Si usted está subido a una garita en el perímetro, tiene que poder ver que se mueven los puntitos anaranjados, y cuando hay un puntito anaranjado que se sale de su vista, activar un protocolo. Tiene que ver con eso, no con una cuestión de estigmatización y demás. Bueno, esa es la postura que tiene el ministro de Seguridad, que además ya dijo esto ya se pone en marcha, digamos, no hay que modificar nada y ya están en condiciones de hacerlo. De comenzar a implementarlo. Y que, perdón, Cata, sí, se espera que comiencen por los presos de alto perfil. Claro. Desde arriba hacia abajo. Hacia abajo. Quien hizo una dura crítica en sus redes sociales sobre esta medida es Matilde Brueras, abogada de derechos humanos de una larguísima trayectoria, muy vinculada justamente a los derechos humanos en las cárceles santafesinas y además como en su trabajo como diputada provincial, ya mandato cumplido, que está en línea. Matilde, con nosotros. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, gracias por llamarme. No, gracias. por favor, gracias a vos por atendernos en este verano. Escuchando también lo que decía el ministro, ¿no? Y vos planteabas una serie de cuestionamientos a esta medida. Sí, entre otras medidas, ¿no? Sí, porque yo además de ser defensora de derechos humanos, soy profesora de Derecho Penal, soy titular de la cátedra en Rosario, en la Facultad de Derecho de Rosario. Sí. Y esto se estudia en la facultad. En el año 1955, escucho mucho ruido. A ver, vamos a ver si nosotros te escuchamos perfecto. Bueno. En el año 1955, Naciones Unidas prohibió los trajes, los uniformes diferenciadores de los presos. Eso se llaman las reglas de Mandela, que es la regla de tratamiento de presos. ¿Por qué las prohibió? Primero porque eran estigmatizantes, porque a pesar de lo que diga el ministro, el traje tiene que ver con una situación jurídica que la mayoría de las veces está no es definitiva, está en discusión. Y otras es definitiva, pero tampoco habilita la diferenciación de la vestimenta. La vestimenta, según Naciones Unidas, debe ser una vestimenta no obligatoria, por empezar, porque el preso tiene derecho a usar su propia ropa. Y esa vestimenta, si el preso no tiene su propia ropa, la puede solicitar y nunca tiene que ser diferenciada ni por delito, ni ninguna de esas pautas. Esto lo dicen las reglas de Mandela y lo dicen todas las convenciones internacionales. Por lo tanto, el ministro, lo que se está apartando, ellos dicen que tienen un nuevo paradigma. Bueno, el paradigma de Santa Fe no puede apartarse de los paradigmas vigentes internacionalmente porque hay control de convencionalidad. Y los paradigmas que se adoptan internacionalmente no son solo por los derechos de los presos, son por los derechos de los presos y porque no sirven para nada. No sirven para nada y para lo único que han servido en la historia de las cárceles es para generar violencia. Y cuando uno genera violencia dentro de las cárceles se transforman en más inmanejables. Y además es más llamativo
porque Argentina tiene una tradición de la cual nos orgullecemos. Es en el año 1947 asume en Argentina Roberto Pettinato, que es el padre del actual... Del músico. Del músico, etcétera. Bueno, Roberto Pettinato fue uno de los que organizó las cárceles, y en el año 1953, durante su gestión, se elimina justamente el traje a raya de los presos, porque era humillante y porque además no servía para nada. Porque si las cárceles no se gobiernan, por más traje que le ponga a los presos, no la va a gobernar. Y la verdad que el argumento sea que subido a una garita se ve un puntito naranja, la verdad no es serio, la verdad que no es serio. Las cárceles hay que gobernarlas, y cuando se habla de gobernar las cárceles, lo que hay que gobernar es la autonomía y la corrupción que hay dentro de las cárceles, porque los presos que organizan el crimen afuera lo hacen porque alguien se los permite. Entonces lo que hay que hacer es gobernar las cárceles, no tomar medidas ridículas, que además tampoco se las atribuyo exclusivamente al ministro, porque hay legisladores que han votado eso, lo cual realmente es un atraso, y además denota que no saben qué hacer con las cárceles, porque volver a medida de la década del 40, ignorando toda la historia del control de las cárceles, es porque no saben qué hacer. Y cuando no saben qué hacer, se toman estas medidas que generan más violencia, y esa violencia genera más víctimas dentro y fuera de las cárceles. Y bueno, eso es la preocupación que se transmite, ¿no? Realmente, pero bueno. Hoy para vos, Matilde, las cárceles están ingobernables. Están ingobernadas. Están ingobernadas, por eso pasa lo que pasa. No ingobernable, no, porque se pueden gobernar. Y yo ponía de ejemplo, mirá, yo siempre pongo de ejemplo cuando se discute el tema de los celulares, que los celulares ya están prohibidos en las leyes. ¿Por qué ingresan celulares a las cárceles? Porque hay venta de celulares dentro de las cárceles. Entonces, eso es lo que hay que impedir. No se puede impedir que los familiares les lleven comida o ropa a los presos, porque la mayoría de las cuestiones prohibidas no entran por los familiares, entran porque hay corrupción adentro. Yo siempre pongo un ejemplo que todo el mundo conoce porque es famoso, cuando Al Capone cae preso en Alcatraz. Cuando Al Capone cae preso en Alcatraz, había uniforme para presos y no había celulares. Sin embargo, desde la isla de Alcatraz manejaba la mafia. ¿Por qué podía hacer eso? Porque había corrupción, porque había empleados del servicio penitenciario que facilitaban la comunicación y facilitaban la vinculación con las bandas. Entonces, bueno, lo que falta en la provincia de Santa Fe, las cárceles son violentas y no están gobernadas porque están sobrepobladas, están hacinadas y realmente no se toman medidas para manejar esta cuestión, que es la que genera la organización del crimen fuera de los perímetros carcelarios, ¿no? Las cárceles son usinas, siempre, históricamente. Parece que descubrieron la pólvora, pero las cárceles siempre, históricamente, han sido usinas del delito cuando no se las gobierna, porque vos imaginate que es un lugar donde quienes organizan el delito están concentrados. Ahora, Matilde, también es cierto que al margen de la vestimenta, el gobierno, la gestión saliente a nivel provincial, tuvo serios problemas con esto que usted denomina controlar o gobernar las cárceles, ¿no? Sí, por supuesto, mucho cambio de autoridades, se incrementaron los delitos desde el interior hacia el exterior, sobre todo en Rosario. Sí, eso es cierto, por eso yo digo que no están gobernadas las cárceles, y no se lo atribuyo solamente a este gobierno que entró hace poco. Las cárceles hace mucho tiempo que no están gobernadas. Y siempre he sostenido esto,
Por supuesto que los presos de máxima seguridad tienen que estar alojados en un lugar especial, pero no tomar medidas que además no solamente violan los estándares, sino que son inútiles. Por eso Naciones Unidas, en el año 1955, entre otras cuestiones, prohíbe esto, porque no servía para nada y sí generaba violencia. Ayer hablábamos, Matilde, te corro sí. un ápice del tema indumentaria, que bueno, puede ser polémico o no, pero en definitiva no va a modificar en demasía el tema. No, por supuesto. Hay desde la gestión actual de Puyaro se han intensificado los traslados de presos que estaban alojados en comisarías o internos que estaban alojados en comisarías a las distintos penales como corresponde y marca la ley. La explicación es natural, los lugares, comisarías no están aptos para para cuidar. No. Tampoco el personal que hay en comisarías se especializó en eso y bueno, son derivados. Pero nos planteábamos en la mesa qué está pasando en los penales, porque se debe haber ya había durante todo el año pasado sobrepoblación carcelaria. Imaginamos que a partir de esto también, que es una medida que está bien, se debe haber multiplicado el problema. Y sí, por supuesto. Yo como diputada recorrí un par de veces las cárceles y son mazmorras con gente amontonada, lo cual lo hace también ingobernable. Por supuesto que hay que sacar los presos de comisaría, esto también es viejo. Esto se viene intentando desde la década del 90 y vuelven a aparecer los presos. ¿Por qué reaparecen los presos en comisaría? Porque no hay lugar en los penales. Entonces los vuelven a traer y cuando se los amontona, bueno, eso también, la sobrepoblación obviamente que se ha incrementado con este traslado de presos. Entonces, bueno, hay que manejar eso porque eso también genera violencia. Igual lo que dice el gobierno, es mejor, que lo que dice el gobierno es mejor tenerlos, que haya superpoblación en las cárceles y no superpoblación en las comisarías. Sí, en las comisarías también hubo superpoblación, por eso se le escaparon todos los presos juntos de una comisaría. No solo no se los puede alojar. Bueno, esto es una pauta de lo que no gobiernan. Se le escaparon todos los presos de una comisaría, no 2 o 3. Se le escaparon absolutamente toda la población de una comisaría. Y obviamente, porque no hay lugar, no hay recursos, no es un lugar donde los presos puedan estar, además porque no se cumple la ley de ejecución penal en las comisarías, porque no hay tratamiento, no hay clasificación, etcétera. Ahora, la sobrepoblación, por supuesto que es mejor tener los presos en las cárceles y todo junto, pero cuando esa sobrepoblación es inhumana, cuando en un lugar donde tienen que entrar 2 personas o 4 personas, se meten 20, yo quiero que alguien se imagine lo que es eso, ¿no? Así que, bueno, eso genera violencia entre los propios presos y bueno, y una falta de... Por eso le quieren poner uniforme, porque los tienen tan amontonados que no saben quién es quién. El hecho de que los quieran identificar por color también denuncia que no tienen forma de controlarlos. Porque no saben quién es quién, no saben quién está acá, no saben quién está allá. Eso es lo que denota. Pero además, sobrepoblar sobre lo ya sobrepoblado, bueno, están generando lo que están generando. No sabés cómo desearía estar equivocada. Yo desearía estar equivocada. Yo no polemizo por polemizar. Polemizo porque ya he visto esto ya lo he visto. Entonces me parece que tomar medidas para hacer marketing o video es muy peligroso. Hay que tomar medidas para gobernar cárceles sobrepobladas y que ya de por sí son violentas. Matilde, bueno, te agradecemos muchísimo esta charla con Aire de Santa Fe. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Matilde Bruera fue diputada, además docente y abogada de derechos humanos.